El mensaje está titulado Un cambio verdadero. Un cambio verdadero. ¿Alguna vez te ha pasado que estás completamente seguro de algo, pero es que, mejor dicho, usted está segurísimo y resulta que estás equivocado? Creo que nos ha pasado mucho, ¿cierto? A mí me ha pasado muchísimo, pero recuerdo muy fuerte es una vez en la moto, tenía que ir a un sitio y estaba tan seguro de cómo llegar allá. Y yo veía los sitios, recordaba las tiendas, recordaba la avenida, yo iba bien, pero cuando me di cuenta ya llevaba más de media hora perdido. Y estaba seguro, y yo decía, pero es que yo no necesito GPS, yo no necesito eso, yo sé dónde estoy, yo sé por dónde es. Hasta que, pues, mi ego se fue al piso y tuve que reconocer que estaba perdido. A veces nos pasa, a veces nos sentimos muy seguros de algo, y bueno, resulta que no es así. Eso pasa como cuando nos hacen comentarios acerca de alguien. Y de pronto nosotros nos apresuramos a hablar de esa persona. Y decimos, uy, pero feo que esa persona sea así, oiga, tan horrible que esa persona haga esto. Y uno opina y uno abre la boca. Cuando uno escucha a esa otra persona y escucha la versión, y uno, la embarré. Y yo pensé que estaba tan seguro de lo que estaba diciendo. Eso nos pasa a todos. Pero nos invita a que seamos mucho más prudentes, a que seamos más pausados antes de acelerarnos en algo o antes de asegurar que sabemos algo. Les digo esto porque hoy vamos a hablar de alguien que le pasó eso. Estaba súper convencido, mejor dicho, esa persona no la bajaban de la nube de que era él lo mejor de lo mejor, el siervo mejor de Dios, mejor dicho, el más dedicado, hasta que un día Dios le hace ver que antes estaba peleando contra Dios. Esta persona estaba caminando convencida de que le estaba sirviendo a Dios. Hasta que en un momento Dios le dice, ven, estás peleando conmigo, no estás haciendo mi voluntad, no estás haciendo mi voluntad. Esta persona se llama Pablo. Siempre hablamos de Pablo. Y Pablo es casi el 60-70% del Nuevo Testamento. Pero este hombre una vez se llamó Saulo. Y quiero mostrarles algo de él, porque eso nos va a enseñar a nosotros cómo tener cambios verdaderos, cómo estar bien de verdad con Dios y entender lo que sucede. Lo primero, quiero decirte que lo primero es que Saulo, quiero presentarte a Saulo como el perseguidor ciego. Saulo el perseguidor ciego. Y voy a usar un texto en la palabra de Dios donde él cuenta su conversión, de hecho la cuenta 2 veces, pero quiero contar la del Hechos capítulo 9 y vamos a irlo despacio, desglosando. Hechos capítulo 9 en el verso 1 dice de la siguiente manera, pero Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Tratemos de hacer la imagen mental de eso. Está Pablo, digamos aquí Saulo, un hombre entregado de corazón a Dios, un hombre que fue formado dentro de la línea más alta de los fariseos. Su maestro fue Gamaliel, un hombre respetado por su sabiduría, un hombre, mejor dicho, era lo mejor que usted podía tener a nivel de maestros. Gamaliel es una persona que tú ves en otra parte de Hechos, donde dicen que apresen a todos los cristianos, a los del camino. Y Gamaliel, cuando le preguntan a él qué opina, él dice, esperemos. Muchos han llegado con la misma farsa y se han caído. Si eso no es de Dios, se cae. Pero si es de Dios, no sea que estemos peleando contra Dios. Mire cómo es de sabio Gamaliel. Y ese hombre fue el maestro de Pablo. O sea, Pablo fue muy bien formado. Ahora, los estudiosos hablan de que Pablo era una persona que conocía de leyes, conocía de la historia romana, era un hombre que hablaba diferentes idiomas, era un hombre tremendamente estudiado y en su fe era indiscutible. Tan indiscutible este hombre que en este pasaje dice que en su celo por el amor a la fe, se va donde los sumos sacerdotes y le dicen, denme cartas de autorización para poder apresar a toda esta gente, a los del camino, porque así se le decían a los cristianos, bueno, a lo que hoy llamamos cristianos,
se les decía los del camino. Y les decía, si los veo, quiero atraparlos. Pero yo soy un hombre muy de fe y yo lo voy a hacer bajo la autoridad de la iglesia. Y efectivamente le dieron esas cartas. Cuando el texto aquí dice, en esta versión dice, respiraba amenazas y muerte, se está refiriendo que este era un hombre, para que tengamos como una visual del corazón de Pablo, él era un hombre que no solamente perseguía a los cristianos, sino que era parte de su identidad. O sea, de verdad era parte de él. Perseguir a esta gente hereje y esa gente que estaba pervirtiendo el evangelio, era parte de él ir a buscarlos y apresarlos por su amor, por su fe. No lo hacía por odio a las personas, lo hacía por amor a su fe. Y lo más increíble de todo esto es que Pablo creía que estaba en lo correcto. Pablo lo hacía sintiendo de verdad en su corazón que estaba sirviendo a Dios, que estaba de verdad prestando un servicio a Dios, apresando a todo ese montón de herejes y blasfemos que andan por ahí, diciendo que ese carpintero es el Mesías. Y esa situación nos hace reflexionar en dos aspectos. El primero, sobre la religiosidad que puede haber en algunas personas en su fe, en esa religiosidad que puede llevar a no amar a otros porque sencillamente no piensan o no creen igual que uno. Y se lleva a un extremo de odio que se cree que se está haciendo la voluntad de Dios en eso. Ustedes ven los noticieros y son malas noticias, ¿cierto? Que subió un impuesto, que subió esto, que subió aquello. Pero yo le decía a mi esposa hace poco y le mostraba en YouTube que también hay noticieros cristianos llenos de malas noticias. Por supuesto, no daré nombres por respeto, pero hay canales dedicados a hablar mal. Y mirábamos con mi esposa y yo le mostraba, y todos los videos, todos, 10 predicadores que no debes escuchar, 5 herejías que digo el pastor no sé qué, miren cómo ha caído la cantante no sé qué, y todos los videos, de verdad, todos los videos, premios Oscar a las blasfemias no sé qué. Y yo digo, listo, de pronto esa persona en su corazón siente que está haciendo un servicio a Dios. De pronto ella siente en su corazón que está teniendo ese celo y por eso siente el deber de denunciar eso. Pero muchachos, no hay peor ceguera que creer que estamos en la luz cuando en realidad estamos en la oscuridad. Dios no nos mandó a atacar gente. Uno puede atacar ideas, atacar doctrinas, decir, mire, esta enseñanza no es conforme al evangelio o no tiene sentido con la Biblia. Eso uno lo puede hacer, es más, uno debería hacerlo, pero no atacar personas. Yo no puedo decir, este pastor es un hereje, porque ni lo conozco. ¿Qué tal que ese hombre tenga más devocional con Dios que ni yo? Simplemente como piensa diferente, lo juzgo y lo ataco y lo condeno. A veces uno ve gente condenando de formas muy agresivas, muy odiosas, y yo digo, ¿dónde está el amor de Dios en esa persona, en todas esas palabras que dice? Conozco predicadores que cuando tienen odio con alguien son capaces de usar la misma Biblia para dar maldiciones y usan la escritura para proclamarle maldiciones a otra persona. Ahora, yo sé, sí, hay personas que han hecho del evangelio su negocio, yo lo sé, pero mi Señor no nos ha mandado a juzgar a la gente. Dios dice, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Cuál es la tarea del cristiano? Teme a Dios y siga sus mandamientos. Pero nosotros no estamos llamados a estar juzgando a la gente. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Demasiado. Porque en nuestra fe, en lo que creemos en Dios, tenemos que tener mucho cuidado que por pensar que somos celosos del evangelio, terminemos condenando a personas por las cuales murió Cristo. La verdad es que nuestro Señor dice en su palabra, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si está de pie o está en el suelo, lo está para mí. Eso es lo que no había entendido Pablo. Pablo estaba tan metido en su celo y tan ceguecido en su celo que incluso él le tenía las ropas a las personas que apedrearon a Esteban. No sé si se acuerdan de Esteban, que fue de los primeros diáconos de la iglesia.
y un hombre que fue usado por Dios. Y murió mientras predicaba y lo apedreaban. Y mientras lo apedreaban, Pablo estaba teniéndole la ropa a esas personas, sintiendo que era su servicio a Dios. Y este hombre estaba enceguecido. Miren, tengamos mucho cuidado de que tener una bonita y verdadera relación con Dios no nos haga pensar que somos los únicos. Es que en toda la historia de la iglesia no habían entendido este versículo hasta que yo lo leí. Y se los voy a explicar porque yo vi la verdad de ese texto. No, no. Hay que tener amor por las personas y hay que cuidarnos en eso. Yo les decía que el mensaje se llama un cambio verdadero. Y un cambio verdadero tiene que sacarnos de ese legalismo y esa religiosidad. El legalismo es poner la ley encima de la gracia. Es hacer de la ley algo más importante que la gracia de Dios. Y creo de corazón que hay personas que ven así. Ven la palabra de Dios y ponen a la palabra de Dios por encima del Dios que ha hecho la palabra. Y eso nos lleva a esa religiosidad que nos dice Pablo, tengamos mucho cuidado hoy. Lo segundo es el encuentro que lo cambió todo. Ya vimos a un Pablo enceguecido, pensando que hace bien las cosas para Dios. Pero Pablo tiene un encuentro maravilloso con Dios, con el Señor Jesús. Dice en el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Volvamos a hacer esa imaginación de esta escena. Está Pablo con unos seguidores que él tenía. Un hombre que iba a caballo, sintiendo que llevaba su vida con Dios bien. No solamente eso, tiene en su maleta cartas de autorización por parte de los sumos sacerdotes para ir a Damasco y capturar gente. O sea, este hombre iba a cumplir la misión de Dios. Este hombre estaba, y no lo culpo, este hombre estaba empoderado, estaba lleno de poder y autoridad de parte de la iglesia judía. Iba con toda la actitud a cumplir el evangelio, a obedecer, a corregir el mal camino. Y se encuentra con el Señor Jesús mismo. Una luz lo rodea y cae al suelo. Y miren que en el texto dice que cae en tierra, y para los escritores de ese tiempo y cuando se hizo estos libros, escribir caer en tierra no solo simbolizaba físicamente caer, sino literalmente se refería a una persona que se rinde y se postra. Hasta ahí le llegó el orgullo a Pablo. Hasta ahí le llegó su religiosidad, hasta ahí le llegó todo de lo que estaba él montado. Y simplemente ante ese resplandor, ante esa situación tan sobrenatural, él dice, me rindo. Se rinde. Y el hombre que mandaba, el hombre que decía qué hacer y iba en contra de todo el mundo, está ahora en este momento en tierra, esperando su suerte. Ahora, aquí hay una parte que me encantaría resaltar. Y por eso les decía ahorita lo de criticar y hablar de otras personas. Pablo estaba persiguiendo a los del camino, ¿no? A los cristianos. Pero qué curioso, nuestro Señor Jesús no le dijo, venga Saulo, ¿cuál es tu problema con mi gente? No le dijo, venga Saulo, ¿cuál es tu tema aquí con los del camino? Mira cómo nuestro Señor Jesús te ve y me ve. Dice, Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Mira cómo nuestro Señor Jesucristo se identifica con la iglesia. O sea, cuando alguien se mete contigo, se está metiendo con el Señor Jesús. Mira cómo es Dios de celoso contigo. Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te critica, cuando alguien se mete contigo sin razón, el Señor dice, ¿por qué se meten con mi iglesia? Y de la misma manera, cuando alguien se levanta contra otra persona, nos estamos levantando contra la iglesia. Tengamos mucho cuidado. Tengamos ese encuentro con Jesús y reconozcamos que este predicador o esta predicadora que quizás están hablando cosas que quizás no son bíblicas o quizás están erradas,
sigue siendo alguien por quien murió Cristo. Y el Señor no me dio la misión de apresar a nadie. Al contrario, la palabra de Dios dice, predicamos para liberar a las personas, no para apresarlas. La religiosidad nos lleva a apresar. La religiosidad y el legalismo y el fanatismo nos lleva a apresar a la gente. Eso es fanatismo. Cuando tu pasión y tu celo por el evangelio te llega a un punto en que dejas de amar a la gente. Eso pasa como con los equipos de fútbol. Cuando somos capaces de matar a alguien por el color de una camiseta. Una inerte camiseta. Ya fuera que uno tuviera acciones en ese equipo, pues uno dice, no, pues ganan un partido y de ahí voy a mirar el Nequi cuánto me llegó. Pero resulta que no. Ahora, a mí me puede gustar X equipo y a ti otro, pero no tengo por qué ir a insultarte, a quitarte la vida por eso. Pero una persona fanática es capaz de condenarte al infierno mismo, porque sencillamente no vas a la misma iglesia que ella. Aquí hay personas que creen en la Trinidad, otros dicen que no hay Trinidad. Aquí hay personas que celebran los cultos los sábados, aquí hay otros que lo hacen los domingos. Al final de cuentas, como dijo Pablo, sea por lo que sea, por conveniencia, por odio, por chisme, por lo que quiera, dice Pablo, al final de cuentas el evangelio está siendo predicado. Y nuestra posición, iglesia, es de amor, no de juzgar. Por eso es tan importante cuando el Señor Jesús dice, ¿por qué me persigues? Porque para Él no son personas, usted no es una persona más. Usted y Cristo son uno, amén. Nosotros somos la esposa y Él es nuestro esposo, somos uno con Cristo. Entonces debemos tener cuidado. A veces pasan esas cosas y quiero mostrártelo porque muchas veces Dios toma nuestra religiosidad y nuestra fe ciega y a veces tiene que derribarnos para volvernos a levantar. Conozco personas muy seguras de su doctrina y de su teología y Dios las ha puesto en encrucijadas muy fuertes. Y Dios no lo hace por mal, lo hace porque ese Saulo se caiga, se arrodille y se deje enseñar por Dios. A veces Dios tiene que derribarnos para poder levantarnos de la manera correcta. Y yo era muy criticón de las doctrinas, de verdad yo era así. Hasta que Dios, en su amor precioso, me hizo ser parte de un grupo de música cristiana en la cual teníamos que hacer giras a todos lados. Y era increíble porque yo llegaba a iglesias donde me decían, André, este domingo vamos a tocar en tal lado. Y yo, no, yo ya sé quiénes son los de allá. Y yo me iba allá y yo, bueno, yo voy a servir a Dios. Y al final yo veía cómo Dios obraba en ese lugar. Y yo quedaba con la boca cerrada. Yo decía, ¿quién soy yo para decir cómo tiene que obrar Dios o no? Entonces miren que el encuentro que tiene Pablo con nuestro Señor Jesús, lo primero que le hace ver a él es que nosotros no estamos llamados a perseguir a la gente. Perseguir a la gente es perseguir a Dios mismo. Aunque Pablo creía que lo estaba haciendo con la bandera de la fe. Aunque Pablo tenía teología de sobra para argumentarse y darse razón, porque Pablo no era ningún tonto. O sea, a Pablo lo que le sobraba era argumentos para defenderse y decir, esto lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Pero tuvo que llegar Jesús mismo a decirle, ¿por qué me persigues? ¿Quieres entender si tú tienes una fe verdadera? Empieza por entender si tú amas a la gente que piensa diferente a ti o las odias. Párate al lado de alguien que no cree en Dios y dime si le tienes fastidio o lo amas. Párate al lado de alguien que tiene una fe muy diferente a la tuya y dime si puedes tener una conversación con esta persona o no. O la repudias diciendo que la luz no va con las tinieblas. Esa religiosidad es la que el Señor Jesús tuvo que destruir en Pablo para que él tenga un cambio verdadero. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Lo tercero, transformado por una pregunta. Transformado por una pregunta. Dice el verso 5, habla Saulo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad
y se te dirá lo que debes hacer. Y Pablo quedó ciego, ¿se acuerdan? Pablo queda ciego. Dios a veces tiene que cegarnos de esa manera para enseñarnos a ver. A veces Dios tiene que cegarnos de esa manera para enseñarnos a ver. Me gusta que Pablo llegue en un punto donde le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, imagínense la situación, un hombre con tanta teología, con tanta doctrina, con tanta enseñanza de Dios, y se le aparece una luz impresionante, una situación sobrenatural. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el hombre queda totalmente chocado con toda su teología, y lo único que tiene que decir es, ¿quién eres, Señor? Y Señor, esta palabra Señor la dijo del griego kurios, que verdad significa amo, dueño. Por eso les decía que Pablo se había rendido. O sea, Pablo se rindió y dijo, ¿quién eres, amo mío? ¿Quién eres mi amo, mi dueño? Eso es lo que significaba Señor. Dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús. ¿Quieres entender si tu fe en Dios es verdadera? Jesús debe ser tu Señor. Porque la palabra dice, muchos dirán Señor, Señor, y no le hacen caso. No, dice, la verdadera fe tiene a nuestro Señor Jesús como Señor. Y Señor significa que voy a obedecerle, que voy a seguirle. Que le voy a decir, Señor Jesús, aquí estoy, mi Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo debo mejorar? ¿Qué quieres que yo haga? Que es la segunda pregunta que hace Pablo aquí. Primero le dice, ¿quién eres? Soy Jesús. Bien. Y después dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces Dios tiene que hablarnos de una manera tan directa porque no hay persona ni ser humano a quien nosotros atendamos. Quizás si nuestro Señor hubiese mandado a Pedro, a Juan, ¿sí? A alguno de los discípulos a predicarle a Pablo, posiblemente esta gente hubiese terminado en la cárcel. Tuvo que ser el Señor mismo quien se le aparece a Pablo. A veces tiene que el Señor Jesús llegar a rompernos para que nos dejemos moldear. Y Él no lo hace de mal, lo hace porque Él quiere grandes propósitos con nosotros. Y ustedes saben que el Señor Jesús no llegó con Pablo a romperlo y ya, sino ustedes ya vieron lo impresionante que Dios hizo con Pablo. Al día de hoy, de verdad, muchachos, yo me atrevería a decir que casi el 70% del Nuevo Testamento es Pablo. Son cartas de Pablo, las epístolas de Pablo. Al día de hoy se habla demasiado de Pablo. Al día de hoy todavía se predica mucho. Efesios, Corintios, todas esas cartas es Pablo. El hombre que perseguía a la iglesia terminó dando su vida por ella. Entendió que Jesús era su Señor y el Señor tuvo que romperlo para volverlo a moldear. A veces nuestro Señor va a hacer eso con nosotros, pero lo va a hacer por el bien de nosotros, para no seguir en esa religiosidad. Me encanta que Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque eso es una señal también, iglesia, de que es un cambio verdadero. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, cuando empiezas a aprender de Dios, lo más normal es que tú le pides a Dios. Es normal. Señor, dame este milagro. Señor, ayúdame con esta sanidad. Es normal, al Señor no le molesta. De hecho, usted va a ver muchos milagros donde nuestro Señor Jesús llegó por la necesidad de la persona. Estaba leproso, lo sanó. Estaba ciego, le dio vista. Eso para el Señor Jesús no es problema. Cuando usted le dice, Señor, ayúdame con esto, Señor, es que me duele el corazón, ayúdame. El Señor le importa mucho. Pero toda la vida no podemos estar buscando el pan. Hay un momento donde el Señor nos va a decir, primero busquen el reino de los cielos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tú quieres entender si tu fe de verdad te ha transformado, si de verdad has tenido un encuentro con el Señor Jesús, una de las cosas que hace un creyente es empezar a hacer un poco a un lado el Señor necesito y empieza uno a decirle a Dios, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora tú dirás, André, entonces un cristiano verdadero es el que sirve aquí en la iglesia.
No, este lugar es muy chiquito para servir. Uno puede servir en la empresa, uno puede servir afuera. Es más, uno debería estar sirviendo afuera, ayudando a las personas. Aquí se sirve, claro, por supuesto, la alabanza, el staff, los niños, todo esto es servicio y gloria a Dios por eso. Y Dios bendiga a cada persona que ha dispuesto su tiempo y su vida para ir un poco más allá de venir el domingo y decir, no, no quiero recibir y dar. Un cristiano verdadero piensa en qué aporta. Ahora tú dirás, bueno, André, nos estás dando palo de que hay que servir. No, no, no. Lo que pasa es que cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, te das cuenta que Dios tiene para nosotros un propósito más grande que nosotros mismos. Pero Dios nos llama para tener un propósito más grande que tener. Hay personas que creen que Dios está para que mi economía esté estable. Yo sirvo a Dios para que mi salud esté estable, para que mi familia esté bien, para que nunca me falten mis cosas. Y está bien, Dios puede ser así. Pero la vida es más que cosas. Cuando usted se muera, las cosas se quedan acá. Suena cruel, pero es que es verdad. Usted puede comprarse esto de lo último que hay. Dentro de 5 años está obsoleto. Y dentro de 10, si es que existe, es basura. Pero hay personas que le han invertido meses y hasta años para tener el dinero y comprarlo. Hay personas que dicen, el objetivo más grande de mi vida es comprarme mi casa. Y a veces por estar metido en comprar la casa, no construyó a su familia. Y quedó con una casa grande, pero sin hogar. La vida es más que cosas, iglesia. Entonces tú dirás, bueno, André, entonces lo más hermoso serán los proyectos, los planes. Está bien, los planes y los proyectos son muy buenos. Pero cuando llega la vejez, cuando llegas a tus últimos días, cuando sabes que ese día el Señor vendrá por tu alma, no me imagino a alguien diciéndole al doctor, Señor, antes de morirme, por favor, tráeme mi diploma y mi especialización, porque quiero abrazarlos antes de dar mi último aliento. Entonces no hace, ¿cierto? Señor, doctor, hazme un favor, dile a mis hijos que me traigan la escritura de la casa. Quiero abrazarlo antes de morir. ¿Qué hacen las personas cuando están en las últimas? Miran lo que realmente vale. Quiero ver a mi familia, quiero ver a mi esposa, quiero ver a mi esposo, quiero ver a mis hijos. Incluso muchos en ese momento oran. Quiero hablar con Dios. Entonces, miren, ¿a qué voy con esto? Cuando tú tienes un encuentro, un cambio verdadero con Dios, entiendes que la vida es más que tener, que la vida es más de lo que vives hoy. Dios quiere que lo disfrutes. Yo lo disfruto. Yo disfruto mi trabajo. Iglesia, créanme, yo disfruto lo que hago. Ustedes me preguntarán si disfruto mi sueldo. Claro que sí lo disfruto. Salir con mi esposa y mi niña a comer, eso me parece delicioso. Comprarme esa ropa que quería, me encanta. Si uno puede comprar algo de tecnología, me parece lindo. Pero eso no es la vida. Una persona con un encuentro verdadero con el Señor Jesús dice, Señor, ¿qué quieres? Como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Mi pregunta aquí es, si ves lo que Dios hizo en Saulo y lo llevó a hacer Pablo, es qué decisión tomas, qué vas a llevar en tu corazón. Yo no te estoy diciendo, hazme un favor, mañana muy juiciosamente llama a tu jefe y renuncia y después inmediatamente me llamas, me dices saber en qué ministerio te ubico. No, ese no es el mensaje. El mensaje es entender que nuestra vida y a lo que nos llama Dios como cristianos es más que lo que hacemos por nosotros mismos. La vida cristiana es más que nosotros mismos. De verdad, muchachos, ustedes supieran el poder tan inmenso que Dios ha puesto en nuestras manos, ustedes no lo podrían creer. El mayor cambio en la vida de una persona comienza con la pregunta sincera al Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es el mayor cambio. ¿Quieres sentir poder de Dios en tu vida? ¿Quieres de verdad sentir el poder de Dios en tus manos? Sírvele. Porque cuando uno le sirve a Dios, Dios está ahí con uno. Y el poder de Dios se va a manifestar de muchas maneras. No solo en milagros físicos, y los he visto. He visto personas mudas hablando. Pero yo he visto otros poderes más grandes con Dios. He visto gente que cambia y que es transformada.
con esto quiero ir cerrando. Cuando tú te dispones para Dios, los milagros hay. Y tú te vas a dar cuenta que la vida con Dios es más que lo que tú haces por ti mismo, es más que ese televisor que tienes en la casa, es más que el carro que tienes, es más que la casa, es más que tu sueldo, es más que tu trabajo. El evangelio es tan grande, muchachos, que uno literalmente, cuando uno tiene un cambio verdadero con Dios, lo único que le queda decir es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy quiero dejarte eso en el corazón. Hoy quiero dejarte eso en el corazón. Quiero invitarlos, chicos, a que empecemos a ir más allá. Yo he tenido tiempo de hablar con muchos de ustedes, de poderlos visitar, de poderlos llamar, y sé en mi corazón que muchos de ustedes Dios ya los está bendiciendo. Mucho. Los he visto. Sé que si ustedes se paran acá cada uno a contar las bendiciones que ha recibido de Dios, yo creo que nos la pasaríamos aplaudiendo toda la mañana. Y me alegra, de verdad me alegra mucho que les vaya así de bien. Ahora vamos para el nivel 2. El nivel 2 es ahora ya no decirle tanto Dios dame, sino como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y créanme, muchachos, Dios te va a llevar por unos sitios y por unas cosas tan maravillosas que usted va a decir, uy, Señor, de verdad te quiero seguir sirviendo, quiero seguir haciéndolo. Va a llegar el día, chicos, en que el Señor va a decir, ustedes me siguen a mí porque comieron el pan y se saciaron. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en ese momento Dios va a tener que quebrarnos un poco, pero para llevarnos a algo más arriba. Amén.